Desde pequeños les enseñaron que debían creer en Dios, y probablemente aceptaron esto sin cuestionarlo, pues como buenos seguidores, sabían que la fe era el elemento central de la comunión espiritual. Se les dijo que creer traería beneficios, riquezas y una felicidad plena y duradera. Y al fin y al cabo, ¿no es la felicidad el bien más preciado para la mayoría de las personas? También les dijeron que, aunque otros seres humanos no siempre conocían sus verdaderas intenciones, Dios los conocía profundamente. Sabía la verdad detrás de cada palabra, cada acción y cada deseo. Con esto en mente, aprendieron desde pequeños que sería inútil intentar engañar a Dios. Él sabría exactamente lo que realmente querían en el mundo. Ante esta idea, tomaron precauciones para no desear el pecado, esforzándose por seguir fielmente los 10 mandamientos. Controlaron sus pensamientos y deseos y siguieron un plan cuidadosamente trazado, creyendo que honraría a Dios en cada paso. Esta tradición, aunque antigua, ha sido seguida por generaciones, y muchos de nosotros la seguimos sin reflexionar demasiado, no por falta de fe, sino porque el propio concepto de ser humano ha sido moldeado por este Dios centralizador y por el Mesías, quien habría venido al mundo para expiar los pecados de todos nosotros. Es por ello que el ser humano, a lo largo de la historia, se ha vuelto tan paradójico. Pero encontrar a Dios depende solo de nuestra ubicación geográfica. ¿Está la espiritualidad definida por una simple cuestión cultural o ambiental y no económica o personal? Antes de existir las ideas de un Dios único, todopoderoso y centralizador, existían dioses, muchos de ellos. Y a diferencia de lo que sugiere la tradición bíblica, que considera a estos dioses pluralizados como entidades demoníacas a ser expurgadas, la historia humana nos muestra que, por milenios, estos dioses fueron tan importantes para sus pueblos como lo es el Dios monoteísta para aquellos que siguen las Escrituras. Últimamente me he dedicado a estudiar y documentar el origen de estos dioses en una serie de investigaciones. Parte de este material se convertirá en textos y videos, y estos demuestran que, a lo largo de los siglos, la humanidad ha producido un volumen inmenso de historias y evidencias sobre estos seres. Algunas teorías los ven como extraterrestres, entidades que habrían descendido de los cielos para dominar a la humanidad, introduciendo una era de opresión. Decepcionados con la respuesta humana, habrían regresado al lugar de donde vinieron, dejando atrás un rastro de caos y una mezcla cultural que forma nuestras raíces. Otras personas prefieren un enfoque menos literal y especulan que estos dioses eran, en realidad, habitantes de una era muy anterior a la humanidad, quizás incluso predecesores de aquello en lo que nos convertiríamos. Según esta teoría, estos dioses habrían hecho de la humanidad una especie de cobaya para sus experimentos y designios. La larga ausencia de ellos sería una prueba, una fase de transición para convertirnos en algo que aún no comprendemos del todo. Durante siglos aprendimos a ver a la humanidad como una experiencia de búsqueda y misterio, a veces opacada por respuestas simplistas a cuestiones profundas. Esto no debe hacernos juzgar a los antiguos de manera crítica, sino con respeto. Sabemos que culturas antiguas atribuían dones divinos a fenómenos naturales no por superstición, sino porque miraban al mundo con reverencia, percibiendo la vastedad y el orden que aún escapan a nuestra comprensión. A falta de las respuestas científicas y espirituales que hoy tenemos, el universo para ellos parecía ser un gran proyecto divino, algo más allá de la capacidad humana. La perfección del ciclo de la naturaleza, los árboles creciendo en proporciones armónicas, la agricultura alimentando al pueblo en los momentos justos, e incluso el comportamiento de los animales e insectos, parecía estar planificada. Sin embargo, el hombre, en medio de toda esa orden, quizás fue la creación más desorientada de todas, tal vez por el advenimiento del libre albedrío o de la conciencia de sí mismo. Se dio cuenta de que necesitaba tomar decisiones y buscar su propia génesis. Y el ser humano, a lo largo de su historia, nunca se contentó solo con observar. Necesitó manipular e intervenir en el mundo para comprenderlo. A lo largo de generaciones, la humanidad se ha convertido en un misterio dentro de otro misterio. Un enigma que se añadió a otros nuevos enigmas y que se desplegó en culturas, tradiciones y religiones. Cuando emergió la ciencia, investigadores e historiadores se dedicaron a comprender el pasado, analizando cada fragmento dejado atrás. Esta investigación minuciosa nos permitió recrear y entender cómo eran las civilizaciones y su relación con lo divino. Así, logramos no solo describir la vestimenta,
los hábitos y la cultura de cada época, sino también la evolución de la propia fe humana. La Biblia, por ejemplo, comenzó a ser vista bajo una nueva óptica, buscando unir ciencia y fe. Y esta narrativa, que describe siglos de historia, ahora estaba bajo análisis detallado, en un intento por atraer a un público más escéptico, personas que necesitaban una prueba concreta para confiar en lo que estaba escrito. Al fin y al cabo, los siglos que nos separan de los relatos bíblicos son muchos, y hoy no hay ningún testigo ocular de esos eventos vivo. Esto añade un peso profundo, ya que nosotros, como seres observadores y pragmáticos, luchamos por entender las grandes sagas de la humanidad y las narrativas espirituales a través de la ciencia. Y no solo por la creencia, pero de manera interesante la lógica humana no se ha sustentado solo en la ciencia, aunque ésta haya intentado cumplir ese papel. La respuesta al misterio de la vida terminó viniendo por una vía espiritual. Cuando pasamos mucho tiempo sin respuestas definitivas, la duda y la admiración por lo desconocido asumen un papel central. Esa fascinación por el misterio de la vida termina condensada en narrativas bíblicas, mitológicas y espirituales, ofreciendo un norte a la humanidad. Al final, la Biblia y otras escrituras parecen no ser solo libros de reglas, sino fuentes de comprensión sobre la complejidad humana, sobre las preguntas que no podemos responder. Por eso, es fascinante observar que la fe, con sus misterios y certezas inquebrantables, llena los vacíos donde la ciencia, por más que evolucione, aún se pierde. Así como los antiguos miraban al cielo en busca de respuestas, continuamos recurriendo a las narrativas espirituales en nuestra búsqueda de sentido. Muchas figuras en la Biblia, en sus trayectorias de fe, inicialmente no creyeron en Dios o dudaron de su presencia en sus vidas. Hay muchas evidencias de que hombres que cuestionaron las promesas divinas no fueron rechazados. Al contrario, fueron abrazados por Dios, incluso cuando, ante sus señales, sospechaban que sus visiones podían ser producto de mentes perturbadas. Moisés es un ejemplo clásico. Cuando Dios se le apareció en una zarza ardiente, como se narra en Éxodo, Moisés dudó de su propia capacidad para liderar al pueblo, sintiéndose pequeño para la tarea. No dudaba de la existencia de Dios, pero cuestionaba el llamado divino, lo que, para la tradición religiosa, podría verse como uno de los mayores pecados. El temor de no ser digno de la misión. Otro ejemplo es Gideón, quien también tuvo dudas sobre su capacidad para liderar a los israelitas contra los madianitas. Él pidió a Dios una prueba, una señal de que realmente lo había escogido para esa tarea. Y así Dios reafirmó su presencia y su llamado sin ningún reproche o escrutinio. Simplemente reconocía que dudar era parte de la esencia humana. Estos hombres temían que los desafíos propuestos por Dios fueran mayores que sus propias limitaciones. Cuando Dios llamó a Jeremías para ser profeta, este era aún muy joven y se cuestionó, alegando que no estaba preparado para tal responsabilidad. Y tenemos a Tomás, quien, incluso después de que Jesús resucitó y se le apareció, quiso tocar sus heridas para confirmar lo que sus ojos veían. Él, como muchos otros, estaba movido por una duda genuina, una vacilación que surge de la propia humanidad. Lo mismo ocurre con Abraham y Sara, quienes rieron al escuchar la promesa de Dios de que tendrían un hijo, incluso en su vejez. Este pasaje en el Génesis revela cuánto la esencia de la fe no está en una mera aceptación ciega, sino en la perseverancia y el aprendizaje de los caminos de Dios. La Biblia reconoce que creer no es un camino inmediato y fácil, y que la fe auténtica, lejos de ser instantánea, permite las dudas. Ahora, quizás te estés preguntando por qué menciono tanto las dudas y la fe, y cuál es la relación de esto con las preguntas que tenemos sobre la existencia de otras vidas, de otros mundos y de dioses antiguos. Es simple. Las dudas que tenemos sobre estos temas revelan cuánto la humanidad aún se debate entre lo que puede probarse y lo que es una posibilidad lejana. La ciencia sugiere que la existencia de vida en otras galaxias es probable, pero como aún no puede probarlo, queda como algo fuera del dominio de la realidad. ¿Significa esto que todo lo que involucra esas posibilidades extraterrestres, encuentros y avistamientos por el mundo puede tratarse solo como ficción? ¿Y qué decir de las teorías que hablan de un panteón de dioses que descendieron de los cielos para moldear a la humanidad? ¿Son meras creaciones ficticias para atraer lectores, como literatura infantil y juvenil? Para entender mejor necesitamos hablar sobre el concepto de divinidad y su evolución a lo largo de la historia. Antiguamente, los dioses no eran entidades simplistas, sino figuras complejas y reconocidas,
sin las condenas morales y equivocadas que sufren hoy en día. No existía la presión de elegir una única deidad, ya que cada dios desempeñaba un papel específico, contribuyendo en diferentes áreas de la sociedad. Una persona podía venerar a varios dioses, y era solo una cuestión de encontrar a aquel que respondiera a la necesidad del momento. Ya hablamos de cómo, en Canaán, las tradiciones politeístas se perpetuaron, creando identidades culturales que convergían y, en algunos momentos, integraban las tradiciones de diferentes pueblos. Sin embargo, con el tiempo, emergió la necesidad de un Dios supremo, de una autoridad totalizadora. Las tradiciones de Canaán terminaron influyendo en el monoteísmo, pero incluso junto a las naciones monoteístas, existía una multiplicidad de cultos. En contraste con el Dios único, estas culturas reverenciaban a dioses como Moloch y Baal, figuras poderosas, con mitologías complejas y devotos dedicados. A lo largo del tiempo, estas divinidades fueron redefinidas y, en algunas tradiciones, degradadas a entidades malignas o demoníacas. La Biblia hebrea también menciona a un Dios supremo, conocido como El, que es descrito como una figura paternal y centralizadora. En ciertos relatos, El, el dios cananeo, aparece como una divinidad suprema que reinaba sobre otros dioses. De hecho, muchos estudiosos sugieren que el Dios que conocemos como Jehová o Yahvé podría haber sido una adaptación de él. Esta divinidad era tan importante para la cultura hebrea que, en ciertos aspectos, puede compararse con Zeus de los griegos. Ambos vivían en montes sagrados, Zeus en el Olimpo y él en el monte Seifón. En la Biblia, el concepto de Dios trasciende un nombre específico, representando la totalidad de la fe y la adoración de la humanidad. Para muchos, la identidad exacta de Dios no era lo que importaba. Él era visto como una entidad abarcadora, capaz de ser asimilada por diferentes culturas. Así, la fe se fue expandiendo, permitiendo que nuevos adeptos se acercaran a las narrativas divinas, que inicialmente estaban restringidas a un solo pueblo. El desarrollo de la religión monoteísta y el surgimiento de la figura de un único Dios, por lo tanto, son el resultado de un proceso complejo que involucró tanto una fusión cultural como una necesidad de centralización de la fe. Con el tiempo, el politeísmo fue reemplazado por una visión unificada que encajaba en la nueva realidad de un Dios supremo. La noción de divinidades que representaban diferentes aspectos de la vida humana fue adaptada, pero no desapareció por completo. Muchos dioses antiguos fueron incorporados como ángeles o demonios en las narrativas monoteístas, preservando de alguna manera sus roles anteriores. Así, la humanidad siempre ha tenido una necesidad de entender e interactuar con lo sagrado, ya sea a través de un panteón de dioses o de un único Dios. Sin embargo, el surgimiento del monoteísmo no eliminó la curiosidad humana por lo divino en sus diversas formas. Al contrario, esa curiosidad evolucionó. Muchos comenzaron a cuestionarse sobre los orígenes de esas creencias, sobre la posibilidad de que los dioses antiguos fueran, en realidad, entidades superiores que descendieron de los cielos, lo que algunas teorías modernas llaman antiguos astronautas. De ahí surgen más dudas. ¿Será que esos dioses antiguos eran solo manifestaciones de una imaginación humana o podrían haber sido seres con poder real, tal vez incluso figuras de otras dimensiones o mundos que moldearon nuestra cultura? La ciencia, aunque siempre en búsqueda de respuestas, no ha logrado eliminar esas dudas, y la propia religión, aunque predique la existencia de un Dios único, contiene elementos de las antiguas tradiciones que homenajeaban a múltiples dioses. Por más que intentemos avanzar en el conocimiento, la fe y la duda caminan lado a lado, tanto en cuestiones de espiritualidad como en posibilidades extraterrestres. Aunque la Biblia se haya consolidado como un relato central para muchas personas, refleja un intento de organizar la fe en un sistema único, pero sin borrar completamente la historia de los dioses que vinieron antes. Incluso Jesús, al referirse a Dios, utilizaba términos que se adaptaban al entendimiento de la gente, y las diferentes traducciones permitieron que la fe se expandiera. Al final, ya sea con la fe monoteísta o con las dudas sobre otras civilizaciones y vidas más allá de la nuestra, la búsqueda humana permanece siendo la misma: encontrar sentido en la existencia. ¿Acaso no es el deseo de entender lo que nos mueve a cada uno de nosotros? Y al igual que las figuras bíblicas enfrentaron sus propias dudas a lo largo de sus jornadas, también nos encontramos con cuestiones que quizás nunca sean completamente resueltas, pero que siguen inspirando nuestra búsqueda de respuestas. Jesucristo, a lo largo de su vida y en su ministerio,
Se refería a Dios de distintas maneras, como Señor o Padre, construyendo una relación que muchos estudiosos interpretan como un intento de adoctrinar con profunda flexibilidad. Esto difiere de la figura de Dios en el Antiguo Testamento, que es retratada de una manera más rígida y severa. La figura que Jesús presenta, por otro lado, es benevolente y asume un papel más paternal, más accesible, moldeando el entendimiento que muchos tendrían sobre Dios en épocas posteriores. Muchos creen que este enfoque estableció un camino que haría del Evangelio una doctrina inclusiva, un conocimiento profundamente espiritual y central para el cristianismo, pero que no impone barreras dogmáticas inflexibles. Sin embargo, es sorprendente reflexionar sobre cuánto estamos atados a la etimología y a conceptos desarrollados hace miles de años. Hoy, el lenguaje ha evolucionado hasta el punto de que podemos hacer traducciones instantáneas incluso de los idiomas más complejos. Pero en el pasado, el trabajo de un escriba tomaba años en completarse y un traductor aún más tiempo para convertir el texto a otro idioma. A esto se suma la corrosión de los materiales originales y el control de los contenidos por oligarquías políticas que moldeaban el pensamiento de la época. Estos factores hacen improbable que encontremos respuestas definitivas sobre la presencia de múltiples dioses solo a partir del análisis de cómo las personas se referían a Dios en la Biblia. La Biblia, como sabemos, no solo narra la historia de un pueblo, sino la trayectoria de varias congregaciones a lo largo de los siglos. Es difícil suponer que la figura mencionada en cada pasaje fuera la misma a la que asociamos hoy. La Biblia ofrece un sustrato cultural, una especie de cosmología organizada, sustentada por la idea de un Dios omnipresente y omnisciente. Ese Dios ofrece al hombre la oportunidad de vivir de acuerdo con sus propias decisiones, incluso cuando el mundo está lleno de limitaciones sociales. La narrativa bíblica, por lo tanto, deja implícito que el hombre no está solo. Hay una promesa de salvación, aunque ésta pueda parecer distante o imposible. La diferencia entre una narrativa bíblica y una obra de ficción, para muchos, reside en el rigor y la persistencia de las evidencias que han resistido el paso del tiempo. No es por los autores antiguos, sino por los estudiosos y científicos que, siglos después, encontraron indicios que corroboran esos relatos. Aunque algunas historias bíblicas no pueden explicarse completamente, arqueólogos e investigadores han descubierto fragmentos y ruinas que ayudan a entender las culturas antiguas y ofrecen claves para la construcción de la sociedad. Ejemplos como este son comunes, pero un caso específico causó gran impacto en el ámbito académico y religioso. En una conferencia realizada en Texas, un grupo de arqueólogos vinculados a investigaciones bíblicas presentó un hallazgo relevante. Este equipo, compuesto por investigadores con un profundo interés en los elementos bíblicos, llamó la atención tanto de los escépticos como de los cristianos. Para los escépticos, había la expectativa de que estos descubrimientos pudieran desmentir la existencia de Dios. Para los cristianos, sería la confirmación de que la fe, de hecho, podría ser sustentada por evidencias concretas. Lo que estos arqueólogos descubrieron fue una inscripción antigua que menciona el nombre YHWH, el tetragrama sagrado asociado con Dios. El hallazgo tuvo lugar en diciembre de 2019 en el monte Ebal, cerca de la ciudad de Nablus, una región con un largo historial de investigaciones, ya que durante décadas los arqueólogos han estudiado los sedimentos allí. La inscripción fue hallada en una pequeña placa de plomo de aproximadamente 2,5 centímetros de alto y ancho. Curiosamente, el monte Ebal ya había sido excavado en los años 1980, y la placa de plomo se encontró en los sedimentos de esas excavaciones. El contenido de la inscripción era fascinante. Además de mencionar el nombre de Dios, había una repetición de la palabra maldito, junto a la frase morirás maldito, seguida de la inscripción ciertamente morirás maldito por YHWH. Lo más impresionante es que este hallazgo remite directamente a un relato bíblico, presente en el libro de Deuteronomio y repetido en Josué. Según estos libros, el pueblo antiguo de Israel fue instruido para recitar maldiciones sobre aquellos que no siguieran la ley divina, en el monte Ebal, mientras que en el monte Gerizim se proclamaban bendiciones. Este hallazgo, además de contener el nombre sagrado YHWH, ofreció una conexión arqueológica con los textos bíblicos que describen la geografía y la práctica religiosa de los antiguos israelitas. No se trataba solo de un nombre grabado, sino de una conexión entre el texto y un lugar sagrado mencionado en la Biblia. Además, el monte Ebal estaba asociado con un altar que Josué habría construido,
según el relato de Josué capítulo 8. La placa de plomo, por tanto, fue encontrada exactamente donde la Biblia afirma que se levantó este altar. Este tipo de descubrimiento no solo fortalece la credibilidad de las narrativas bíblicas, sino que proporciona una base para estudiar la cultura de los primeros israelitas, que sobrevivieron por generaciones como pueblos nómadas. En esa época, los israelitas eran una sociedad nómada, y su localización era un desafío para los historiadores, pues no tenían una tierra fija y eran desplazados constantemente. La arqueología enfrenta obstáculos al estudiar pueblos nómadas, ya que estos grupos no dejaron muchos vestigios permanentes y se movían constantemente. Sin embargo, esta placa de plomo ayudó a confirmar la presencia de los israelitas en esa área alrededor del año 1500 a.C., lo cual es consistente con el relato bíblico. El descubrimiento sugiere que este pueblo, además de estar geográficamente donde las escrituras indican, hablaba un idioma cercano al hebreo bíblico y utilizaba el nombre sagrado de Yahweh. Para muchos, esta evidencia física y científica aporta una nueva capa de comprensión de la Biblia y hace difícil ignorar la posibilidad de que muchos relatos bíblicos estén, de hecho, basados en eventos y personajes reales. Este descubrimiento también abre camino para la validación de otros textos antiguos. Si la arqueología puede encontrar una inscripción que menciona a Yahweh grabada por un pueblo que vivía hace miles de años, entonces es plausible que puedan surgir otras evidencias que demuestren que la Biblia, aunque esté llena de metáforas y simbolismos, refleja una historia real. Cuenta las luchas, la fe y los dilemas de un pueblo que, en algún momento, realmente existió y buscaba entender su lugar en el mundo. Los manuscritos del Mar Muerto, como muchos saben, constituyen una base fundamental del conocimiento narrativo y espiritual presente en la Biblia. Estos textos, una compilación de escritos hebreos a lo largo de los siglos, buscan explicar la fe y las narrativas que marcan la trayectoria del pueblo de Israel. Sin embargo, hay quienes cuestionan la autenticidad y la datación de estos manuscritos, argumentando que no podrían haber sido escritos antes del año 700 a.C. Los detractores afirman que en esa época los hebreos aún no habrían desarrollado el conocimiento o la alfabetización necesaria para registrar su historia y creencias de forma tan articulada. En este contexto, el hallazgo de una antigua placa de plomo en el año 2019, datada 1000 años antes que los manuscritos del Mar Muerto, se convierte en un descubrimiento intrigante, pues desafía la teoría de que los hebreos no poseían escritura antes del siglo VIII a.C. Si estos textos no pudieron haber sido escritos por los hebreos, ¿quién entonces redactó una placa 1000 años antes de los manuscritos? ¿Será que otra civilización prestó la habilidad de la escritura al pueblo hebreo que, según la teoría, aún no poseía ese dominio? Además, algunas teorías controvertidas sugieren que Moisés, uno de los grandes líderes de la tradición hebrea, tal vez ni siquiera existió. Muchos cuestionan si realmente escribió los libros que componen el Pentateuco. De acuerdo con esta línea de pensamiento, los textos atribuidos a Moisés habrían sido escritos mucho tiempo después de su supuesta existencia. A primera vista, podría parecer fácil resolver estas cuestiones analizando la evolución de la escritura hebrea. Pero la realidad es más compleja. Los estudios muestran que la escritura hebrea, tal como la conocemos, se desarrolló a lo largo de los siglos y solo fue formalizada en épocas posteriores. Sin embargo, el descubrimiento de la placa de plomo en 2019, que menciona el nombre de Dios, sugiere que el uso de la escritura en hebreo podría haber existido antes de lo que muchos creen. Aunque hasta ahora no se había encontrado otra evidencia tan antigua, la existencia de esta placa indica que el hebreo ya era usado en forma escrita mucho antes de lo que se pensaba, desafiando las teorías que excluyen a los hebreos como autores de estas narrativas. Para aquellos que han seguido nuestro estudio sobre el tetragrama YHWH, este descubrimiento aporta una nueva capa de profundidad. El nombre YHWH, utilizado para referirse a Dios, no es un nombre común, sino una estructura especial, casi cabalística, que representa lo que es innombrable. El tetragrama YHWH es una combinación de 4 letras que, en la tradición hebrea, simbolizan no solo a Dios, sino también los 4 elementos que componen el mundo físico y la cosmología en su totalidad. Esta placa de plomo, por lo tanto, es una de las reliquias históricas más antiguas que mencionan el nombre de Dios. Encontrada en un contexto que se remonta a miles de años,
lleva consigo una inscripción de maldición. Algo que puede sorprender a algunos, pero que está alineado con las descripciones bíblicas de un Dios justo y a la vez severo. Las tradiciones hebreas ya apuntaban a la existencia de un Dios que bendice, pero que también puede imponer maldiciones sobre quienes violan sus leyes. La importancia de los montes Ebal y Gerizim en las escrituras bíblicas también se hace evidente en este contexto. Según el relato bíblico, estos montes eran lugares donde el pueblo de Israel proclamaba bendiciones y maldiciones. En el monte Ebal se pronunciaban maldiciones contra aquellos que desobedecieran la ley de Dios, mientras que en el monte Gerizim se proclamaban bendiciones. Este ritual simbolizaba la elección entre dos caminos, bendiciones y maldiciones, para aquellos que se preparaban para entrar en la tierra prometida. La analogía entre los dos montes refleja una enseñanza espiritual profunda. Uno de los montes representa la disposición de Dios para bendecir a su pueblo, mientras que el otro simboliza la posibilidad de condenación para quienes ignoren sus instrucciones. De este modo, la travesía hacia la tierra prometida no era solo un viaje físico, sino también espiritual. Los israelitas eran invitados a reflexionar sobre los deseos que traían en sus corazones, a separar lo que querían de lo que Dios realmente podría concederles. Así, entendían que la comunión con Dios requería un equilibrio entre bendiciones y maldiciones. Las maldiciones, en este caso, no se consideraban deseables, sino que formaban parte de una prueba profunda para la fe del pueblo. Existía la expectativa de que pidieran más bendiciones, buscando la protección y provisión de Dios, y recibieran menos maldiciones que representaban las consecuencias de una vida desobediente. Las maldiciones mencionadas en la Biblia eran, en esencia, un recordatorio de que Dios tenía leyes estrictas y que el desvío de estas normas traería consecuencias. Servían como una advertencia. Al entrar en la tierra prometida, debían tener en mente las directrices divinas, y cada violación sería un alejamiento de ese compromiso sagrado. Esta placa de plomo, con la inscripción del nombre de Dios y las palabras de maldición, confirma el rigor de las prácticas religiosas de la época. Para muchos, es una evidencia histórica de que el pueblo hebreo, de hecho, poseía una estructura de creencias y una lengua escrita capaz de registrar esas prácticas. Este hallazgo sugiere que, contrario a lo que los detractores afirman, los hebreos ya tenían una tradición escrita sofisticada mucho antes de lo que se pensaba, reforzando la veracidad de los textos bíblicos. Además de fortalecer la credibilidad de las narrativas sagradas, esta evidencia también aporta credibilidad sobre la vida espiritual y las prácticas religiosas de los primeros israelitas. La inscripción de IHVH y las maldiciones reflejan la seriedad con la que encaraban su relación con lo sagrado, viendo en Dios una fuerza protectora, pero también un juez implacable que exigía obediencia. La escritura de la placa de plomo es, por lo tanto, una conexión con las tradiciones que hasta hoy alimentan las creencias y prácticas judeocristianas. Al final, descubrimientos como este nos recuerdan que, por más distante que esté el pasado, aún guarda lecciones e historias que pueden iluminar nuestra comprensión de la fe. La placa de plomo encontrada en el monte Ebal representa una parte de esa búsqueda continua por entendimiento. Es un testimonio físico de que el Dios mencionado en la Biblia, con sus promesas y advertencias, era real para el pueblo que lo reverenciaba. Las dudas sobre la autoría de los textos sagrados pueden persistir, pero la arqueología ayuda a traer a la luz evidencias que apoyan la veracidad de muchos relatos bíblicos. Estos hallazgos no responden todas las preguntas, pero contribuyen a construir un puente entre la fe y el conocimiento histórico, entre lo que fue escrito hace miles de años y lo que seguimos explorando y comprendiendo hasta hoy. Este ritual de bendiciones y maldiciones nos muestra que existía una profunda relación de causa y efecto entre lo que hacemos y lo que recibimos. No era posible esperar bendiciones en nuestras vidas mientras ignorábamos o desobedecíamos las leyes divinas. Ese equilibrio espiritual reforzaba la idea de que la comunión con Dios exigía responsabilidad y compromiso. Las leyes no eran opcionales, y transgredirlas significaba desviarse de un camino justo. La única certeza permanente era que cada desobediencia tendría un precio que pagar, y esa penalidad era proclamada abiertamente. Los levitas, responsables de los servicios religiosos y de la transmisión de las leyes divinas, se encargaban de pronunciar maldiciones sobre el pueblo. Estas maldiciones incluían una lista detallada de los pecados conocidos, pero también englobaban aquellos cometidos en secreto, lejos de los ojos de la comunidad.
Esta práctica tenía el propósito de dejar claro que nada escapaba al conocimiento de Dios y que, incluso en situaciones donde los pecados eran ocultos, las consecuencias espirituales serían inevitables. El ritual de los montes Ebal y Gerizim, con sus bendiciones y maldiciones proclamadas, revela un equilibrio espiritual entre nuestras acciones y las consecuencias que traen. Existía, en la práctica religiosa de los antiguos hebreos, una comprensión profunda de causa y efecto, especialmente en relación con las leyes divinas. Estas leyes no eran simples sugerencias, sino directrices espirituales que moldeaban la vida cotidiana y la relación con lo sagrado. Esperar bendiciones mientras se desobedecían las leyes era una contradicción. La idea de recompensa o favor divino sin obediencia y rectitud ni siquiera se consideraba. Este equilibrio era esencial para la fe hebrea y para la organización de su sociedad. La relación de comunión con Dios suponía responsabilidad, y la obediencia a sus leyes era vista como el camino de la justicia. Las consecuencias de ignorar o desobedecer estas leyes eran advertidas como inevitables, y el precio de tales transgresiones podía ser alto. Las maldiciones, entonces, no eran simplemente castigos aleatorios, sino advertencias claras de lo que sucedería si el pueblo se apartaba de su compromiso. La única certeza inquebrantable era que los desvíos serían acompañados de consecuencias, y estas penalidades eran proclamadas por los levitas. Estos sacerdotes tenían el deber de enumerar detalladamente las maldiciones que recaerían sobre los transgresores y de enlistar los pecados que llevarían a la ruina espiritual y social, incluyendo aquellos pecados que nadie conocía, cometidos en secreto. Esta práctica mostraba que la justicia divina era abarcadora y que nada escapaba al conocimiento de Dios. Incluso los errores cometidos lejos de la vista de la comunidad eran susceptibles de corrección y castigo. No importaba si el pecado era oculto o público. Dios era omnisciente y por lo tanto absolutamente consciente de las intenciones y acciones de cada individuo. La comunidad, al escuchar las proclamaciones de los levitas, era constantemente recordada de que vivir bajo las leyes divinas no era opcional, sino una necesidad. Este entendimiento incentivaba la introspección y llevaba a los hebreos a reflexionar sobre sus propias actitudes y motivaciones, buscando estar en sintonía con lo que Dios esperaba de ellos. El monte Ebal entonces no representaba solo el castigo por desobediencia, sino que también servía como un recordatorio de la justicia divina. La presencia de las maldiciones simbolizaba el hecho de que, incluso cuando Dios ofrecía la posibilidad de redención, esperaba un compromiso absoluto y honesto. Pedir bendiciones y evitar maldiciones era una parte fundamental de la vida espiritual, pero esas maldiciones no eran esperadas ni deseadas. Funcionaban como pruebas de fe, incentivando al pueblo a reflexionar sobre su verdadera dedicación a Dios. Al invocar bendiciones en el monte Gerizim y maldiciones en el monte Ebal, el pueblo era constantemente recordado del precio de la desobediencia y de las recompensas de la fidelidad. De esta manera, cada hebreo sabía que estaba involucrado en una relación espiritual. Existía una expectativa de que siguieran las leyes no solo para obtener protección, sino para vivir en armonía con la voluntad divina. Dios no exigía obediencia ciega, sino una comprensión de lo que significaba estar comprometido con su ley. Cuando un israelita se desviaba, no solo quebrantaba una norma social, sino que violaba la esencia de su alianza con Dios. En este sentido, las maldiciones funcionaban como guardianas de la fidelidad, advirtiendo contra el alejamiento de la moralidad y de los valores sagrados. Esta práctica de proclamar maldiciones era considerada esencial para mantener la cohesión social y religiosa de la comunidad. Los levitas, al desempeñar este rol, actuaban como guardianes de la alianza y eran encargados de asegurar que el pueblo no olvidara sus obligaciones espirituales. Las maldiciones, en lugar de ser vistas solo como amenazas, eran percibidas como un medio para fortalecer la fe y para garantizar que cada persona reflexionara sobre sus actitudes y compromisos. Este ritual, por tanto, formaba parte de un sistema de valores profundamente arraigado, en el cual las bendiciones y las maldiciones ayudaban a moldear la identidad del pueblo y a definir la moralidad colectiva. Otra cuestión interesante es que el nombre de Dios, Yahweh, presente en muchas de estas maldiciones, no se usaba a la ligera. Era reverenciado y mencionado con respeto, pues simbolizaba no solo un ser supremo, sino la propia presencia divina entre el pueblo. La pronunciación de este nombre estaba ligada al entendimiento de que Dios era el autor de las leyes y el juez supremo.
Así, al usar su nombre en las proclamaciones, se reforzaba la seriedad de las bendiciones y maldiciones pronunciadas. El tetragrama, por lo tanto, no era solo un nombre, sino un símbolo del poder y de la justicia divina. Esta relación directa con el nombre de Dios también indicaba que las leyes no eran humanas, sino sagradas, y que su violación representaba una ofensa directa al propio Creador. Esto explicaba la razón por la cual eran tan severas las consecuencias para quienes las desobedecían. Dios estaba presente, acompañando a su pueblo, y su ley no era algo para ignorar. Al contrario, era el pilar que sostenía a la sociedad israelita, garantizando la protección y la prosperidad que el pueblo anhelaba. Pero estas bendiciones estaban reservadas solo para aquellos que cumplían con la alianza, mientras que las maldiciones aguardaban a los desobedientes. Para muchos, este equilibrio entre bendiciones y maldiciones era la prueba de que Dios era justo. Ofrecía la posibilidad de una vida bendecida, pero también advertía sobre las consecuencias del desvío. Los hebreos, al escuchar estas proclamaciones, comprendían que estaban comprometidos en una relación de reciprocidad con lo divino. La fe no era simplemente esperar lo mejor, sino también aceptar la responsabilidad de sus acciones. Necesitaban reconocer que cada elección tenía el poder de acercarlos o alejarlos de las bendiciones que Dios podía conceder. Es interesante notar cómo estos conceptos de bendición y maldición siguen siendo aplicables hoy en día. En varias tradiciones espirituales y religiosas, existe la idea de que las acciones de una persona crean una energía que regresa a ella de alguna manera. Este es el principio de causa y efecto, que trasciende el antiguo judaísmo y encuentra resonancia en diversas creencias alrededor del mundo. En aquel tiempo, se entendía que la obediencia a Dios resultaba en prosperidad, mientras que la desobediencia llevaba a la ruina. Todo esto nos lleva a los Anunnaki, un término que va más allá de la simple etimología, originándose en la lengua sumeria. Son descritos como seres celestiales, y la traducción de Anunnaki significa aquellos que descendieron del cielo. Según la mitología, los Anunnaki habrían venido de un plano superior, de un mundo diferente, o para algunos, de un planeta lejano. Este concepto de un origen celestial ha alimentado la imaginación de muchos, y los Anunnaki son frecuentemente representados como entidades que trascienden el mundo material, presentes como guías y, al mismo tiempo, figuras temibles. Para ciertos estudiosos, aunque algunos los consideran pseudocientíficos, los Anunnaki ocupan un lugar destacado en la cultura sumeria, apareciendo mucho antes de las narrativas clásicas y siendo luego incorporados por otras culturas, como la acadia y la babilónica. Este impacto cultural perduró a lo largo de los siglos, y la influencia de los Anunnaki puede verse no solo en las religiones, sino también en la construcción de una visión del mundo en la que los dioses interactúan directamente con los hombres. Se dice que los Anunnaki eran descendientes de Anu, el dios sumerio de los cielos, y de su consorte Ki, la diosa de la tierra. A diferencia del panteón sumerio tradicional, no se les consideraba meros dioses locales, sino seres celestiales que establecieron una conexión mucho más profunda y antigua con la humanidad. Anu, como el gran dios del cielo, simbolizaba el poder, la autoridad y la vastedad del cosmos, mientras que Ki representaba la tierra y la fertilidad. Esta unión entre cielo y tierra es un símbolo poderoso en la mitología sumeria, y los Anunnaki serían, entonces, intermediarios entre lo humano y lo divino, uniendo lo terrenal con lo celestial. La fe, como se entiende, está profundamente influenciada por el entorno en el que surge. Si, por ejemplo, ustedes hubieran vivido en la antigua Sumeria, donde el contexto permitía que los mitos se convirtieran en referencias celestiales, quizás se habrían inclinado ante dioses que hoy podrían considerar meramente simbólicos. Actualmente, el culto a los Anunnaki ha perdido relevancia, tanto por el ascenso de nuevas cosmologías como por la evolución de los sistemas de creencias. El desarrollo de la humanidad ha llevado a la creación de otras estructuras y cosmologías para explicar su existencia y el universo, actualizando el papel que Anu y los Anunnaki ayudaron a entender sobre la creación y la vida. Los Anunnaki representan entonces tanto un prólogo como una conexión íntima con la humanidad. Según algunas interpretaciones, su gran misión sería regresar a la Tierra para guiar a la humanidad, algo similar a otros conceptos religiosos, donde dioses o seres elevados intentan orientar o proteger a los hombres. Este concepto a menudo se compara con la idea de la tierra prometida en las tradiciones semíticas,
donde los dioses buscan garantizar la protección y el bienestar de sus elegidos. Aunque en el caso de los Anunnaki, el alcance sea más cósmico y universal. Estos dioses, descritos como gigantes, no se parecían al hombre común. Según algunas teorías, tendrían una función similar a la de los Elohim referenciados en el Génesis, o a la de los Nefilim, los gigantes descendientes de ángeles caídos que, al unirse con mujeres humanas, iniciaron una era de destrucción, como se narra en el libro de Enoc. Los Anunnaki, por su apariencia y habilidades sobrehumanas, estaban asociados tanto al poder divino como al peligro. La idea de seres que descienden del cielo, sin embargo, no implica necesariamente que fueran extraterrestres, aunque esta teoría ha ganado fuerza debido al símbolo de los Anunnaki, que a menudo se asocia con una forma similar a un disco volador. Algunas teorías modernas sugieren que estos vendrían del planeta Nibiru, y el símbolo circular asociado a ellos representaría tanto su tierra natal como un proceso de migración estelar. Considerando los relatos sobre sus poderes sobrenaturales, el símbolo también podría interpretarse como una metáfora de su capacidad para volar o moverse entre dimensiones. Este imaginario creó una base para interpretaciones posteriores, que vislumbran a los Anunnaki como una civilización extraterrestre avanzada, con conocimientos y tecnología más allá de la comprensión humana. Gran parte de lo que se sabe sobre estos dioses gigantescos proviene, en gran medida, de teorías de estudiosos modernos, especialmente a partir del libro El 12º planeta, de Zecharia Sitchin. En este libro, Sitchin propone que los Anunnaki no solo existieron, sino que podrían representar una civilización extraterrestre que visitó la Tierra en tiempos antiguos. Sitchin sugiere que estos visitantes no llegaron con el propósito de establecer una sociedad armoniosa, sino para explotar recursos naturales que fueran útiles para su propia cultura. Estas ideas resuenan con muchos elementos de la ciencia ficción moderna, donde extraterrestres llegan a la Tierra en busca de recursos esenciales para su supervivencia. En el caso de los Anunnaki, estos recursos podrían variar desde metales preciosos hasta sustancias que alimentaran su tecnología o cultura. Dotados de un dominio tecnológico que supera el entendimiento humano, los Anunnaki identificaron la Tierra como un lugar propicio no solo para la extracción de recursos, sino también para la creación de una sociedad avanzada que, eventualmente, daría origen a la civilización sumeria. A diferencia de los relatos bíblicos, donde la sociedad se divide entre el pueblo de Dios y los gentiles, la civilización sumeria tuvo un impacto más amplio y duradero en la formación de otras culturas. Se cree que los sumerios, impulsados por el legado de los Anunnaki, introdujeron conocimientos que influenciaron el desarrollo de diversas sociedades, incluyendo las civilizaciones greco-romanas. Como sabemos, estas sociedades influyeron profundamente en el mundo, ya sea a través del desarrollo de la racionalidad y el estudio sistemático de la mente humana, o del control y estructuración de la espiritualidad. La ciencia y el conocimiento racional tomaron forma en las sociedades greco-romanas, y esto se debe, en parte, al legado intelectual que los sumerios establecieron. El rigor científico que eventualmente floreció en áreas como la medicina, la arquitectura, la astronomía y la matemática, encuentra sus raíces en el conocimiento sumerio. Según algunas teorías, los sumerios, bajo la influencia de los Anunnaki, fueron pioneros en estas áreas, pavimentando el camino para las grandes civilizaciones de la antigüedad que, de hecho, moldearon el mundo moderno. Con el tiempo, los Anunnaki no abandonaron completamente a la humanidad. En cambio, dejaron un gran legado que permitió a los sumerios desarrollar la escritura cuneiforme, un sistema de comunicación sofisticado que impulsó el desarrollo de las sociedades humanas de manera expansiva. Este legado influyó no solo en la civilización mesopotámica que se formaría más tarde, sino que también sentó las bases de un sistema cultural complejo e interconectado. Ya fuera por la influencia directa de los dioses, que muchos creen son entidades inexplicables, o a través de los mismos sumerios, fue en esa sociedad donde conocimientos esenciales como la matemática, la astronomía y la agricultura sistemática florecieron. La manipulación organizada de la agricultura, por ejemplo, marcó un paso crucial en la evolución del Homo sapiens, llevando a la formación de una civilización estable y a la estructuración social. De esta manera, los Anunnaki representan, en la narrativa sumeria, un vínculo místico entre el origen del conocimiento y la organización de la vida humana. Ya sea como figuras literarias o simbólicas,
La historia de los Anunnaki ayuda a ilustrar el papel de los mitos y las tradiciones en nuestra comprensión de nosotros mismos y de nuestro lugar en el cosmos. El legado que dejaron a la humanidad, en términos de conocimiento, organización y desarrollo cultural, se entrelaza con los orígenes de las civilizaciones y permanece como un enigma, un puente entre el pasado distante y la búsqueda humana de entender las fuerzas que moldearon nuestra existencia. Por eso es que tu relación con lo divino no es original, y sin duda proviene de un lugar mucho más oculto que desconoces por completo. Reconocer que la historia de la humanidad está llena de relatos es parte del camino de elegir algunos de ellos para explicar quiénes somos. Pero mientras la mayoría de nosotros siga desviando la mirada y evitando lo que podría considerarse una blasfemia, continuaremos perdiendo la oportunidad de elegir, no por imposición, sino porque, entre todos los fragmentos insertados en nuestra razón, optamos por aquellos que más nos hablan. Nada de lo que eres ocurre en una construcción solitaria y moderna. Ninguna doctrina subvierte al hombre detrás de la máscara ni al empeño de la humanidad en comprender quiénes somos. Pero para explicar lo inexplicable se usaron fábulas, quizás porque resultaba casi imposible atribuir al hombre el don de construir una sociedad moderna y no arcaica. Si hay algo que sin duda heredamos de esa narrativa, es nuestro deseo de moldear el presente como una manifestación futura de Dios. Como aquellos pueblos que adoraban con miedo a la penitencia y glorificaban porque por primera vez en su existencia no tenían que anticiparse a nada. El futuro estaría asegurado por grandes que fueran los desafíos presentes. Y renunciar a lo conocido en dirección a lo desconocido es algo que pocos hombres hicieron y vivieron para contarlo. Pero abstenerse de una fe ciega introyectada exige, irónicamente, un salto de fe. Y eso, ninguna gran religión te lo confesará. En realidad, a nadie le interesa que descubras una forma de superar lo que se te impuso, en busca de lo que se te ofreció sutilmente. No hay propuestas irrecusables en la religión, solo pasos que puedes dar y límites que has sido instruido a no cruzar.